Esta semana hay 5 acciones que están listas para moverse y una de ellas podría darte más de un 15% de recorrido si confirma ruptura. Hoy vamos a ver cuáles son estas empresas, qué está pasando con cada una de ellas y qué nivel es realmente donde tienen sentido. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal hablamos de ideas de inversión, análisis de empresas y oportunidades en bolsa. Y esta sección la tendremos todas las semanas aquí en el canal, así que si quieres estar un paso adelante en el mercado, asegúrate de estar suscrito para no perderte el próximo análisis. Arrancamos con la primera acción, Carrier Global. Carrier es una empresa que muchos conocen por el tema de los aires acondicionados, pero aquí es donde está el punto interesante. Ya no es solo eso, la compañía está girando fuertemente hacia infraestructuras para centros de datos, especialmente todo lo relacionado con refrigeración, que es clave para el crecimiento de la inteligencia artificial. La empresa ha reportado un aumento del 400% en pedidos para centros de datos. Esto no es un crecimiento normal, esto es una señal clara de que se está montando en una de las tendencias más fuertes del mercado, la IA, porque al final todo ese boom de inteligencia artificial necesita algo básico, enfriamiento, y ahí es donde Carrier empieza a jugar en otra liga, completamente diferente a su negocio tradicional. Ahora no todo es perfecto. En su último reporte la empresa quedó ligeramente por debajo de lo esperado en EPS, reportando 34 centavos frente a lo esperado que eran 36 centavos. Pero aquí es donde el mercado nos da una pista interesante. A pesar de ese pequeño fallo, el volumen de negociación se disparó a más de 310 millones de dólares en una sola sesión. Esto no es retail comprando, esto huele a acumulación institucional. En el gráfico, desde inicios de abril, la acción viene con una subida de más del 8%, lo cual nos confirma que hay momentum detrás de este movimiento. Pero más importante aún es que acaba de hacer algo clave. Cruzó con fuerza la media de 50 y ahora está recuperando la media de 200. Si alguien la quiere buscar para un trade, yo la plantearía de la siguiente manera. El primer objetivo lo tendría en la zona de los 67,87, que desde los niveles actuales representa aproximadamente un recorrido del 7%. El stop loss lo colocaría cerca de los 60 dólares, justo por debajo de la zona donde la tesis se invalida completamente. Ahora lo más interesante viene si rompe esa resistencia, porque si Carrier logra superar esta zona, el siguiente objetivo se nos abre hasta los 73,81, lo que nos daría un recorrido cercano al 18% desde los precios actuales. El RSI está en 65, lo que nos indica que todavía hay espacio para seguir subiendo antes de entrar en sobrecompra extrema. Recuerda que esto no es una recomendación de compra y cada uno debe hacer su propio análisis. Ahora, si la primera era una jugada muy estructural ligada a la IA, esta segunda es completamente diferente. Pasamos con AppLovin. AppLovin es una acción que ha tenido a los inversores bastante presionados en los últimos meses. Desde enero la empresa ha sufrido una caída muy agresiva, pero aquí es donde se pone interesante. El precio ha comenzado a rebotar y está respetando un canal de corto plazo. Esto nos da una primera señal de que al menos en el corto plazo la acción está intentando construir una recuperación. Si te llama la atención para hacer un trade, el primer objetivo lo tendríamos en la zona de los 495, lo que representa un recorrido potencial cercano al 28% desde los niveles actuales. Y el stop loss lo colocaría en la base del canal, cerca de los 360 dólares. Ahora, aquí un punto importante. En marzo la acción realizó un cruce de la muerte, lo cual es una señal negativa desde el punto de vista técnico. Además, el precio sigue por debajo de sus medias, tanto de corto como de largo plazo. Esto nos dice que aunque hay un rebote, la tendencia principal sigue siendo bajista. Por eso, este es un trade que hay que tomar con mucha cautela. A nivel de momentum, el RSI está en 42, lo que nos indica que la acción está saliendo de una zona de sobreventa. Es decir, todavía podría tener espacio para continuar ese rebote.
Ahora pasamos de una acción especulativa a una de las compañías más sólidas del mercado y hablamos de Microsoft. A pesar de haber sido golpeada por distintos factores en los últimos meses, sigue siendo una verdadera máquina de generar caja. Y aquí viene un dato clave: actualmente está cotizando con un PER cercano a las 23 veces, cuando históricamente se ha movido entre 25 y 30. Eso para mí la convierte en una de las oportunidades más claras del mercado al día de hoy. En el gráfico es evidente que Microsoft ha corregido con fuerza, pero más que verlo como una debilidad, esto puede interpretarse como una oportunidad para el largo plazo, ya sea para iniciar una posición o para comenzar a acumular. Y aquí hay algo importante que ya hemos comentado en el grupo de WhatsApp. Microsoft no es una acción para buscar movimientos explosivos. Estamos hablando de una compañía con un market cap cercano a los 3 trillones de dólares. Eso significa que si la buscas para el trading, probablemente te va a parecer muy lenta, incluso aburrida. Pero si tu enfoque es a largo plazo, aquí es donde empieza a tomar mucho sentido. A nivel técnico, la zona clave de soporte está en los 343. Mientras se mantenga por encima de este nivel, la estructura no se rompe. Y el siguiente paso importante sería recuperar la media de 200 en los 388 dólares, que es lo que le permitiría retomar su tendencia alcista de largo plazo. Además, el RSI está en 31, muy cerca de niveles de sobreventa, lo que históricamente suele ser una zona interesante para empezar a construir una posición. Y aquí cambiamos completamente el perfil. Pasamos de tecnología a una empresa mucho más defensiva y hablamos de McCormick. Para que tengan un contexto, esta empresa lleva casi 40 años pagando y aumentando su dividendo de forma consecutiva. Eso ya te habla del tipo de compañía que es: estable, predecible y con un enfoque a largo plazo. Pero lo interesante aquí no es solo su dividendo. Recientemente sorprendió al mercado con un movimiento importante. El 31 de marzo, McCormick anunció un acuerdo histórico para combinarse con el negocio de alimentos de Unilever. Esto crea un gigante del sector, con ingresos combinados cercanos a los 20.000 millones de dólares. Imagínate tener bajo un mismo techo a marcas como McCormick, Hellmann's y Quorn. Aquí hay un potencial claro de escala. Y más importante aún, la compañía está proyectando sinergias de costo de más de 600 millones de aquí a 3 años. Si realmente logra ejecutarse esto muy bien, la acción podría revalorizarse con mucha fuerza. En el gráfico, si estás pensando operarla, el primer objetivo lo tendríamos cercano a la zona de los 60 dólares, lo que representaría un recorrido cercano al 12%. El stop loss lo colocaría en los 50 dólares. Si logra romper con fuerza esa resistencia de los 60 dólares, el siguiente objetivo se abre hacia la media de 50 en los 66 dólares, lo que nos daría un recorrido potencial cercano al 24%. Además de esto, hay que sumarle el dividendo, que ronda casi en el 4%, lo cual suma un atractivo si el movimiento se realiza. Pero como siempre, hay que estar muy claros con el riesgo. La acción sigue cotizando por debajo de sus medias de 50 y 200, lo que nos indica que la tendencia principal sigue siendo bajista. Sin embargo, el RSI está en 37, saliendo de la zona de sobreventa, lo que podría darle espacio a un rebote en el corto plazo. Antes de pasar con la última acción, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como estas. Y cerramos el top 5 de hoy con una de las empresas más jóvenes y explosivas del sector, CoreWeave. Con apenas un año cotizando en bolsa, esta compañía se ha vuelto clave en la revolución de la inteligencia artificial. Su modelo de negocio es bastante claro. Alquila potencia de cómputo masiva utilizando sus GPUs de alto rendimiento, principalmente de Nvidia, para que grandes tecnológicas puedan entrenar sus modelos de IA más avanzados. Aquí es donde esto se pone interesante. Los nuevos contratos con Anthropic para potenciar sus modelos de cloud, junto con la expansión de acuerdos con Meta hasta el 2032,
por más de 21 mil millones de dólares, le dan un respaldo brutal de cara a largo plazo. En el gráfico, la acción se ha estado moviendo en un canal lateral, pero recientemente logró superar con fuerza la barrera psicológica de los 100 dólares. Si mantiene este impulso, el primer objetivo lo tendríamos cerca de los 123 dólares, lo que representaría un recorrido cercano al 20%. El stop loss lo colocaría en los 95 dólares para proteger el capital en caso de un retroceso. Si logra romper con fuerza los 123 dólares, el siguiente objetivo se abre hacia los 139 dólares, lo que ya nos daría un recorrido cercano al 35%. A nivel de momentum, el RSI está en 66, lo que nos indica una fuerza alcista clara, pero aún con un espacio antes de entrar en sobrecompra. Ahora te pregunto a ti, si tuvieras que elegir solo una de estas 5 acciones, ¿con cuál te quedarías? Gracias a los miembros del Patreon por apoyar el canal. Por ustedes estos videos son posibles. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo Top 5 acciones de la semana.